Bienvenidos a la revisoría NIF 16, donde veremos terminología, objetivo, identificación de un arrendamiento, arrendatario, arrendador, plazo del arrendamiento, arrendatario, reconocimiento, medición inicial del activo por derecho de uso, medición posterior del activo por derecho de uso, otros modelos de medición posterior del pasivo por arrendamiento, información a revelar, arrendador, clasificación de los arrendamientos, arrendamientos financieros, reconocimiento y medición posterior, arrendamientos operativos, reconocimiento y medición, información a revelar. Know-how de arrendamientos, concepto, objetivos, estrategia, analítica, requerimientos, valor presente del pasivo del arrendamiento, requerimientos, reconocimiento inicial, arrendatario, requerimientos, reconocimiento posterior, arrendatario, requerimientos, reconocimiento inicial, arrendador, requerimientos, reconocimiento posterior, arrendador, requerimientos, información a revelar, arrendatario, requerimientos, información a revelar, arrendador, requerimientos, pasivo por impuesto diferido, requerimientos, activo por impuesto diferido, requerimientos, análisis. Revisoría NIF 16. Resumen de la Norma Internacional de Información Financiera 16. Objetivo. Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Identificación de un arrendamiento. Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Los párrafos B9 a B31 establecen guías sobre la evaluación de si un contrato es o contiene un arrendamiento. Arrendatario. Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento u otros que no son de arrendamiento, un arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento sobre la base de precio relativo independiente del componente del arrendamiento y del precio agregado, independiente de los componentes que no son arrendamiento. El precio relativo independiente de los componentes de arrendamiento y que no son de arrendamiento se determinará sobre la base del precio que el arrendador o un proveedor similar cargaría de forma separada a una entidad, por ese componente o por uno similar, si no existe un precio observable independiente fácilmente disponible, el arrendatario estimará el precio independiente maximizando el uso de información observable. Como una solución práctica, un arrendatario puede elegir por clase de activo subyacente no separar los componentes que no son arrendamiento de los componentes de arrendamiento y en su lugar contabilizará cada componente de arrendamiento y cualquier componente asociado que no sea de arrendamiento, como si se tratase de un componente de arrendamiento único. Un arrendatario no aplicará esta solución práctica a derivados implícitos que cumplan los criterios del párrafo 4.3.3 de la NIF 9, Instrumentos Financieros, a menos que utilice la solución práctica del párrafo 15. Un arrendatario contabilizará los componentes que no son de arrendamiento aplicando otras normas aplicables. Arrendador. Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento o que no son de arrendamiento, un arrendador distribuirá la contraprestación del contrato aplicando
los párrafos 73 a 90 de la NIF 15. Plazo del arrendamiento. Una entidad determinará el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento, junto con a. Los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción, y b. Los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Arrendatario. Reconocimiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición inicial del activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Medición posterior del activo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo, a menos que aplique los modelos de medición descritos en los párrafos 34 y 35. Otros modelos de medición. Si un arrendatario utiliza el modelo del valor razonable de la NI 40, propiedades de inversión a sus propiedades de inversión, el arrendatario también aplicará ese modelo de valor razonable al derecho de uso de los activos que cumplan la definición de propiedad de inversión de la NI 40. Si el derecho de uso de los activos se relaciona con una clase de propiedades, planta y equipo, a la que el arrendatario aplica el modelo de revaluación de la NIF 16, este podría optar por utilizar ese modelo de revaluación para todos los activos por derecho de uso de activos relacionados con esa clase de propiedades, planta y equipo. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento. A. Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. B. Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados. Y C. Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento especificadas en los párrafos 39 a 46 y también para reflejar los pagos por arrendamientos fijos en esencia que hayan sido revisados. Información a revelar. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultados del periodo y estado de flujos del efectivo, de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Los párrafos 52 a 60 especifican los requerimientos sobre cómo cumplir este objetivo. Arrendador. Clasificación de los arrendamientos. Un arrendador clasificará a cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Arrendamientos financieros, reconocimiento y medición. En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera
Los activos que mantenga en arrendamientos financieros los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Medición inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en el arrendamiento. Edición posterior. Un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Arrendamientos operativos. Reconocimiento y medición. Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. El arrendador aplicará otra base sistemática si ésta es más representativa de la estructura con la que se disminuye el beneficio del uso del activo subyacente. Información a revelar. El objetivo de la información a revelar es para los arrendadores revelar información en las notas que junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y estado de flujos del efectivo proporciona una base a los usuarios de los estados financieros que les permita evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo del arrendador. Los párrafos 90 a 97 especifican los requerimientos sobre cómo cumplir este objetivo. Know-how de arrendamientos. Basado en los casos resueltos por los estudiantes de la maestría estándares internacionales de contabilidad y auditoría, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y Cristian J. Barrientos. Concepto. Know-how es el cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso vamos a elaborarlo enfocado a la NIF 16 de arrendamientos. Objetivos. Examinar las bases financieras de arrendamientos, verificar las pruebas de rubros en las que intervenga su cálculo. Estrategia. Analítica. En esta prueba se analizará los saldos de los balances contables teniendo como referencia un año comparativo. Este año comparativo relativamente al año anterior con el que se cerró balance inicial del periodo anterior y el actual, balance final de cierre del periodo actual. Tenemos un detalle donde ponemos el código contable, la cuenta contable, saldos a analizar. Se analiza si ha existido ajustes y reclasificaciones en el periodo, los montos y variaciones que afectaron al balance. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balances cerrados del 31 de diciembre del año actual. Mayores contables del 31 de diciembre del año actual. Balances cerrados del 31 de diciembre del año anterior. Mayores contables del 31 de diciembre del año anterior. Auditoría forense. Valor presente del pasivo del arrendamiento. En esta prueba vamos a obtener el valor presente de los pagos anuales o anualidades de los arrendamientos con la fórmula del valor presente para los diferentes años de contrato, obteniendo primeramente el pago, que es la división del pago anual dividido al valor del 1.12, 12% tasa de IVA para facturación, pago fijo. Luego obtenemos la tasa factor de descuento con la que aplicamos la fórmula del valor presente. Valor presente es igual a 1 más tasa de interés elevado a la menos 1. Y como parte final multiplicamos el pago por el factor de descuento. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Fórmula del valor presente, tasas de interés, pago anual sin impuestos IVA,
tabla de valor presente por periodos. Reconocimiento inicial arrendatario. En esta prueba vamos a reconocer inicialmente al arrendatario por la parte del arrendatario. Obtenemos los datos generales, la totalización del pasivo por arrendamiento, el primer pago, el incentivo del arrendamiento de los costos indirectos iniciales. Construimos el movimiento del costo del activo de derecho de uso. Movimiento del costo del activo de derecho de uso. Medición inicial del pasivo por arrendamiento, pagos por arrendamientos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos incentivos de arrendamiento más costos indirectos iniciales incurridos por el arrendatario, costos indirectos iniciales, dividido para 1.12% de IVA facturación, igual costo del activo del derecho de uso. Registramos los asientos contables. Asiento 1. En el debe, registramos activo por derecho de uso contra pasivo por arrendamiento. Asiento 2. Activo por derecho de uso, IVA por cobrar, a efectivo y equivalentes. Asiento 3. Activo por derecho de uso, IVA por cobrar, efectivo y equivalentes, costos directos iniciales. Asiento 4. Efectivo y equivalentes, incentivo de arrendamiento, a activo por derecho de uso. El asiento 1 es por reconocimiento inicial del activo por derecho de uso por el valor del pasivo por arrendamiento. El asiento 2 es por reconocimiento inicial del activo por derecho de uso por el pago inicial del arrendamiento. El asiento 3 para registrar el pago de los costos directos iniciales en los que incurrió. Y el asiento 4 para reembolso del incentivo del arrendamiento de parte del arrendador. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos, cláusulas del contrato del arrendamiento, movimiento contable, costo inicial, arrendamiento, registros contables. Reconocimiento posterior arrendatario. En esta prueba vamos a construir los movimientos contables del pasivo de arrendamiento y del activo de derecho de uso. Movimiento del pasivo de arrendamiento. Saldo inicial menos pago de arrendamiento más gasto de interés igual saldo final. Movimiento del activo de derecho de uso. Saldo inicial menos cargos por depreciación igual saldo final. Estos movimientos son anuales para los años del arrendamiento que se suscribió previo al contrato. Registramos los asientos contables. Asiento 1. Depreciación activo por derecho de uso contra depreciación acumulada activo por derecho de uso para registrar el reconocer la distribución de la depreciación del activo de derecho de uso. El asiento 2. Resultados, costo financiero, pasivo por arrendamiento financiero, IVA por cobrar, a efectivo y equivalentes. Y por reconocer la distribución de los pagos por el arrendamiento en dos partes que representan respectivamente las cargas financieras y la reducción del pasivo pendiente, así como el IVA por cobrar. Hay que tomar en cuenta que el IVA a cobrar va a ser constante. La división entre el pasivo financiero y el costo financiero va a variar contablemente en el registro debido al pago de las cuotas. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Movimientos contables del 31 de diciembre de cada año. Registros de asientos contables del inicio y el final de cada año. Reconocimiento inicial arrendador. En esta prueba solo registramos los asientos contables según estipula el contrato. Edificios, IVA por cobrar, a efectivo
y equivalentes para registrar la compra de edificio para arrendar a un tercero. A 102. Arrendamiento financiero por cobrar a edificios e incentivo por arrendamiento por pagar, para reconocer el arrendamiento financiero de un activo adquirido para arrendar a un tercero. A 103. Efectivo y equivalentes a arrendamiento financiero por cobrar y IVA por pagar, para reconocer el arrendamiento financiero de un activo adquirido para arrendar a un tercero. El A 104. Incentivo de arrendamiento por pagar a efectivo y equivalentes de efectivo, incentivo de arrendamiento para pago, incentivo de arrendamiento. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Registros de asientos contables al inicio del periodo. Reconocimiento posterior a arrendador. En esta prueba vamos a construir los movimientos contables del pasivo de arrendamiento. Movimiento del pasivo de arrendamiento. Saldo inicial menos pago de arrendamiento más gasto de interés igual saldo final. Registramos al inicio de cada año el siguiente asiento contable dure los años de contrato. Efectivo y equivalentes de efectivo a resultado de ingreso financiero, a arrendamiento por cobrar, a IVA por pagar, para registrar el pago de incentivo de arrendamiento. Requerimientos. Movimientos contables a la fecha de suscripción del contrato, registro de asientos contables al inicio del periodo de cada año hasta finalizar el contrato, información a revelar al arrendatario. En esta prueba vamos a revelar las salidas de efectivo por arrendamiento. Activos por derecho de uso, costos directos iniciales, pago inicial del arrendamiento financiero, total salidas de efectivo por arrendamiento, año actual y año posterior. Vamos a revelar el importe en libros por derecho de uso al final del periodo, donde tenemos activo de derecho de uso, año, saldo inicial, menos cargos por depreciación, saldo final. Revelamos el pasivo por arrendamiento financiero, año actual, posterior, saldo final. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos si, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Anexo extracontable de contrato de arrendamiento, mayores contables. Información a revelar arrendador. En esta prueba vamos a revelar los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento. Ingresos por intereses. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Anexo extracontable de contrato de arrendamiento a mayores contables. Pasivo por impuesto diferido. En esta prueba vamos a verificar el impuesto diferido cuando la base fiscal es cero para un arrendamiento y se genera un pasivo por impuesto diferido. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta un comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Anexo extracontable de contrato de arrendamiento. Activo por impuesto diferido. En esta prueba vamos a verificar el impuesto diferido cuando la base fiscal es cero para un arrendamiento y se genera un activo por impuesto diferido. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Anexo extracontable de contrato de arrendamiento a mayores contables. Análisis. Analítica. Tenemos el planteamiento de un problema donde
El arrendatario, segundo trimestre NIF, participa en un arrendamiento a 10 años de un piso de una edificación en el cual el arrendador ha transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la edificación con una opción para extenderlo por 5 años. Los pagos de arrendamiento son 50.000 unidades monetarias por año durante el término inicial y 55.000 unidades monetarias por año durante el periodo opcional, todos pagables al comienzo de cada año. Para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en costos directos iniciales de 20.000 unidades monetarias, de los cuales 15.000 unidades monetarias se relacionan con el pago a un anterior inquilino que ocupó ese piso de la edificación y 5.000 unidades monetarias relacionado con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. El 4 de enero del 2018, como un incentivo para el arrendatario por participar en el arrendamiento, el arrendador acuerda reembolsar al arrendatario la comisión inmobiliaria de 5.000 unidades monetarias. A la fecha del comienzo, el arrendatario concluye que no es razonablemente cierto que ejercerá la opción para extender al arrendamiento. Por consiguiente, determina que el término del arrendamiento es de 10 años. La tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa incremental de endeudamiento del arrendamiento es del 5% anual, la cual refleja la tasa fija a la cual el arrendatario podría prestar una cantidad similar al valor del activo de derecho de uso. El 2 de enero del 2018, el arrendatario hace el pago del arrendamiento por el primer año, incurre en los costos directos iniciales, recibe el arrendador los incentivos de arrendamiento y mide el pasivo al valor presente de los 9 pagos restantes de 50.000 unidades monetarias descontados a la tasa del interés del porcentaje por año, el cual se debe calcular. Costo de edificación 892.857,14 unidades monetarias. Vida útil 18 años. Calculamos el valor presente del arrendamiento. El valor presente del pasivo del arrendamiento. La tasa de interés del 5%. El pago anual de 50.000 unidades monetarias. Tenemos la fórmula, que es 1 más la tasa de interés elevado a la menos 1 en el periodo 2019. El pago, los 50.000 dividido por 1.12, que es del IVA, y multiplicamos el factor de descuento por el pago y tenemos el valor presente del pago. Y así dura hasta la conclusión del contrato 2027. Totalizamos y tenemos el valor presente del pasivo del arrendamiento. Reconocimiento inicial del arrendatario. Los datos generales. Tenemos el valor presente del arrendamiento, pasivo por arrendamiento, el primer pago, que son los $50.000, el incentivo de arrendamiento, que son los 5.000, los costos directos iniciales, que son los 20.000, y aplicamos la fórmula. Medición inicial, costo del activo de derecho de uso. Medición inicial del pasivo por arrendamiento, pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos incentivos de arrendamiento. Registramos los costos directos iniciales incurridos por el arrendamiento y obtenemos el costo del activo de derecho de uso. Sumamos la medición inicial más los pagos menos el incentivo más los costos directos iniciales incurridos por el arrendamiento. Estos costos dividido para la tasa del IVA
y obtenemos los costos del activo de derecho de uso. Registramos el activo por derecho de uso, los 317,000. Todo lo que está en este cuadrito de aquí del costo del activo de derecho de uso, registramos en las cuentas contables. Activo por derecho de uso, 317,000. Registramos el activo por derecho de uso, el IVA por cobrar, a efectivo y equivalentes. Registramos el activo por derecho de uso, los costos directos iniciales en los que incurrió el activo por derecho de uso, el IVA por cobrar, a efectivo y equivalentes de efectivo, los $20,000. Este IVA por cobrar es el desglose, es lo que se saca de dividir. En este caso está multiplicando esto, pero la inversa es dividir estos 20,000 para 1.2 y sale estos montos. Y registramos el asiento número 4. Efectivo y equivalentes de efectivo, incentivo de arrendamiento, activo por derecho de uso, $5,000. El reconocimiento posterior del arrendatario. Para eso tenemos el pasivo de arrendamiento y el activo de derecho de uso, donde tenemos gasto de intereses del 5%, tenemos el movimiento contable año, saldo inicial, el pago de arrendamiento, gasto de intereses, saldo final, y el movimiento del activo de derecho de uso, el año, saldo inicial, cargos por depreciación, igual saldo final. Donde tenemos el saldo inicial, los 317,313,47. En este caso no hay pago de arrendamiento, si hay pago del interés, que es la multiplicación del saldo inicial por el 5%, y obtenemos el saldo final, que es 333,179,14. Esto pasa para el siguiente año, y en este caso aquí ya tenemos el pago del arrendamiento, los 44,642, la resta del saldo inicial y menos el pago del arrendamiento por el 5% para obtener el interés, y obtenemos el saldo final, que es la suma del saldo inicial menos el pago del arrendamiento más el gasto de interés, y así sucesivamente hasta liquidar el arrendamiento. El activo de derecho de uso, tenemos el saldo inicial con que se registró en libros menos la depreciación del año, obtenemos el saldo final. Y así pasamos al siguiente, el saldo final como saldo inicial del año siguiente, registramos la depreciación y obtenemos el saldo final. Registramos la depreciación del activo de derecho de uso contra la depreciación acumulada de derecho de uso, que estos valores vienen de acá, los 37,000, como se pueden dar cuenta. Registramos la distribución de los pagos por el arrendamiento en dos partes que representan respectivamente las cargas financieras y la reducción de pasivo pendiente, así como el IVA por cobrar. Resultados: costo financiero, que son los 15,000 del gasto de interés, es esto de aquí.
el pasivo por arrendamiento, el IVA por cobrar y contra efectivo y equivalentes de efectivo, los 50,000. Y si se dan cuenta, así se va registrando cada año. El reconocimiento inicial del arrendador. Es del activo dividido para 1.12. Obtenemos la base, el IVA y el valor total del activo, que es 1,000,000 de unidades monetarias. Registramos el arrendamiento financiero de un activo adquirido para arrendar a un tercero, donde tenemos el arrendamiento financiero por cobrar, que viene del valor presente, en edificios que va al haber. Le restamos los 5,000 dólares del arrendamiento por pagar, de incentivo de arrendamiento por pagar, y registramos el incentivo de arrendamiento por pagar. Como parte 3, registramos el pago, los 50,000 dólares, el efectivo y equivalente 50,000 dólares, a arrendamiento financiero por cobrar, los 44,642,86, el IVA por pagar, y tenemos el pago. Como cuarta cosa, registramos el incentivo de arrendamiento por pagar, los 5,000 dólares, contra efectivo y equivalentes de efectivo, incentivo de arrendamiento, los 5,000 dólares, o 5,000 unidades monetarias. El reconocimiento posterior del arrendador. Tenemos que hacer el movimiento del pasivo de arrendamiento, donde tenemos el año, saldo inicial, pago de arrendamiento, gasto, interés, saldo final. Saldo inicial, pago de arrendamiento 0, gasto, interés, los 15,000. Saldo final, la suma del saldo inicial menos el pago de arrendamiento más el gasto de interés. Eso es. Y registramos efectivo y equivalentes, los 50,000 dólares, contra el resultado ingreso financiero, los 15,000 dólares, que es el gasto de interés de aquí. El arrendamiento financiero por cobrar, que son los 28,777,19, el IVA por pagar, que no va a variar, y tenemos los 50,000 dólares. Y así sucesivamente hasta acabar el contrato de arrendamiento. Información a revelar del arrendatario. Por un lado están las políticas contables. Por otro lado está la depreciación del activo por derecho de uso, donde está el saldo inicial menos el cargo de depreciación. Obtenemos el saldo final hasta que quede en 0. También hay que revelar el gasto por interés de los pasivos de arrendamiento de cada año. También tenemos que revelar las salidas de efectivo por arrendamiento. En año 2017 no ha habido nada, pero en este año 2018 que se hizo el arrendamiento, tenemos costos directos iniciales, pago inicial del arrendamiento financiero,
y total salida de efectivo por arrendamiento. Registramos el importe en libros por derecho de uso al final del periodo. El año anterior, 2017, no tenemos. Y en el 2018 registramos el saldo inicial menos cargos de depreciación, tenemos el saldo final. Y finalmente revelamos el pasivo por arrendamiento financiero que tenemos en el año actual. Información a revelar del arrendador. Tenemos las políticas contables y los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento, donde son los ingresos por intereses. En un arrendamiento operativo tenemos que revelar las políticas contables y los ingresos por arrendamiento operativo, año anterior y año actual. Y vamos al pasivo diferido. En este caso, tenemos que el valor actual del arrendamiento es 432.573,14. Plazo del contrato 5 años. Tasa de depreciación tributaria 0%. Es decir, que construimos la tabla para impuestos diferidos, el periodo, la depreciación contable anual, base contable, depreciación tributaria, base tributaria, diferencia temporal gravable, pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Qué quiere decir esto? La depreciación contable anual, que es la base contable dividido para los años, que son 5. Obtenemos la base contable para el año primero. Y como vemos que no tiene base tributaria ni depreciación tributaria, hay una diferencia temporaria gravable. Por lo tanto, hay un pasivo por impuesto a la renta diferida. En el activo diferido, igualmente tenemos un valor contable del activo, que son 432.573. Amortización del pasivo, que es la base contable dividido para los años. Restamos la base contable menos la amortización. Como aquí no tiene base tributaria ni amortización del pasivo, obtenemos la diferencia temporaria y calculamos el activo por impuesto a la renta diferido.